Había un hombre de 50 años que se despertaba cada mañana con el rostro de su peor enemigo grabado en su memoria como una cicatriz que nunca sanaba. Gabriel Herrera vivía solo en una mansión que había construido con dinero ganado a través de una venganza de 30 años. Cada habitación de esa casa había sido diseñada para recordarle su triunfo sobre el hombre que había destruido su juventud, su familia y sus sueños más puros. En su oficina principal colgaban recortes de periódico que documentaban la caída sistemática de Rodrigo Salinas, empresario acusado de fraude, exmillonario declarado en bancarrota. Salinas pierde última apelación, enfrentará 20 años de prisión. Gabriel había orquestado cada uno de esos titulares. Todo había comenzado cuando Gabriel tenía 20 años, y era un joven ingeniero idealista que trabajaba para Constructora Salinas, la empresa de Rodrigo. Gabriel había descubierto que la empresa usaba materiales defectuosos en proyectos de vivienda social, poniendo en peligro la vida de familias de bajos recursos. «Señor Salinas», le había dicho Gabriel durante una reunión privada, con la ingenuidad de quien cree que la honestidad siempre triunfa, «tengo evidencia de que estamos usando cemento adulterado en los proyectos del gobierno. Esto podría causar colapsos estructurales». Rodrigo Salinas había mirado la evidencia con la frialdad de un hombre acostumbrado a que la moral fuera negociable. Gabriel había respondido con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eres muy joven. Aún no entiendes cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Entiendo que hay familias viviendo en edificios que podrían colapsar. Entiendes muy poco», había corregido Salinas. «Lo que entiendes es que tienes dos opciones: guardar silencio y prosperar conmigo, o crear problemas y descubrir lo que le pasa a la gente que interfiere con mis negocios». Gabriel había elegido la tercera opción: denunciar públicamente las irregularidades. Había llevado la evidencia a los medios, al gobierno, a organizaciones de derechos humanos. La respuesta de Salinas había sido devastadora y sistemática. Primero, había demandado a Gabriel por difamación y daño a la reputación empresarial, usando abogados caros que convirtieron la denuncia legítima en una batalla legal que Gabriel no podía costear. Segundo, había usado sus contactos para asegurar que Gabriel nunca conseguiría trabajo como ingeniero en ninguna empresa importante del país. Lista negra, lo llamaban discretamente en la industria. Tercero, y más cruelmente, había comenzado una campaña de intimidación que había arruinado la vida de toda la familia de Gabriel. Su padre, un contador honesto que trabajaba para una firma pequeña, había perdido su empleo cuando Salinas presionó a sus contactos. Su madre, maestra de primaria, había sido transferida a una escuela en un barrio peligroso como castigo administrativo. Su hermana menor, estudiante de medicina, había perdido su beca universitaria cuando Salinas usó influencias en el consejo educativo. «Esto es lo que le pasa a las familias de los héroes», le había dicho Salinas a Gabriel durante su último encuentro cara a cara. «Tú puedes jugar al justiciero, pero ellos pagan el precio». El golpe final había llegado cuando uno de los edificios construidos con materiales defectuosos se había colapsado durante un sismo menor, matando a 12 personas. Gabriel había tenido la evidencia para prevenir esas muertes, pero Salinas había usado el sistema legal para silenciarlo, hasta que era demasiado tarde. 12 familias están muertas porque tú no pudiste detenerme a tiempo. Le había escrito Salinas en una carta personal después del colapso. Cada muerte está en tu conciencia, no en la mía. Esa carta había sido el momento donde el idealismo de Gabriel había muerto y había nacido algo más oscuro. Una sed de venganza tan pura y enfocada que había definido los siguientes 30 años de su vida. Gabriel había dedicado cada día, cada decisión, cada peso ganado a un solo objetivo: destruir completamente a Rodrigo Salinas. Había estudiado Derecho en las noches mientras trabajaba en empleos menores durante el día. Había aprendido finanzas, política, medios de comunicación. Había construido una red de contactos, había acumulado evidencia, había esperado pacientemente el momento perfecto para atacar, y había triunfado. Después de 30 años de planificación meticulosa, había logrado exponer los crímenes de Salinas, había destruido su imperio empresarial.
Había enviado a prisión al hombre que había arruinado su juventud y causado la muerte de 12 inocentes. Pero la victoria había tenido un sabor amargo que Gabriel no había anticipado. En el proceso de destruir a Salinas, se había convertido en alguien que no reconocía. Un hombre frío, calculador, obsesionado, que había sacrificado amor, amistad, familia y felicidad personal en el altar de la venganza. Sus padres habían muerto sin verlo casarse o tener hijos, porque él había estado demasiado ocupado planeando la caída de Salinas para construir una vida propia. Su hermana había emigrado a otro país, cansada de vivir en la sombra de la obsesión vengativa de su hermano. A los 50 años, Gabriel había ganado la guerra, pero había perdido su alma. Esa noche, mientras leía por milésima vez los recortes que documentaban su triunfo sobre Salinas, Gabriel se dio cuenta de algo devastador. Había destruido a su enemigo, pero en el proceso se había destruido a sí mismo. Si pudiera regresar, susurró a la mansión vacía. Si pudiera tener una segunda oportunidad, no sé si elegiría la venganza o el perdón. Pero sé que elegiría vivir, no solo sobrevivir para vengarse. No sabía que esa reflexión sería escuchada por fuerzas que comprenden que la venganza sin redención es la victoria más vacía de todas. Gabriel despertó en su antigua habitación universitaria, cuando tenía 20 años y el mundo todavía parecía lleno de posibilidades justas. En el escritorio había los mismos documentos que había descubierto 30 años atrás. Evidencia irrefutable de que Constructora Salinas usaba materiales defectuosos en proyectos de vivienda social. Evidencia que, en la línea temporal original, había usado para confrontar a Salinas y desencadenar 30 años de guerra personal. Pero ahora, con 50 años de experiencia y sabiduría comprimidos en un cuerpo de 20, Gabriel veía la situación desde una perspectiva completamente diferente. Se miró en el espejo del dormitorio estudiantil. Su rostro joven lo observaba de vuelta, pero sus ojos contenían décadas de dolor, cálculo y algo que no había esperado: cansancio profundo de tanto odio. Esta vez, se dijo a sí mismo, no voy a destruir mi vida por destruir la suya. Pero sabía que no podía simplemente ignorar la evidencia. 12 personas morirían si no actuaba. La pregunta era, ¿cómo salvar esas vidas sin condenarse a una existencia de venganza? Durante los siguientes días, Gabriel estudió la situación con la paciencia estratégica que había desarrollado durante 30 años de planificación vengativa. Pero esta vez, su objetivo no era destruir a Salinas, sino encontrar una manera de detenerlo que no requiriera sacrificar su propia alma. La respuesta llegó cuando recordó algo que había olvidado en su obsesión vengativa. Salinas tenía una hija. Mónica Salinas tenía 18 años y estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional. En la línea temporal original, Gabriel nunca había interactuado con ella porque había estado enfocado exclusivamente en su padre. Pero ahora se preguntaba, ¿qué pasaría si en lugar de confrontar directamente a Salinas, lograba que su propia hija lo detuviera? Era un plan arriesgado que requería una paciencia y sutileza que la Gabriel joven original no había poseído. Pero el Gabriel con memoria de 50 años sí la tenía. Comenzó a frecuentar los mismos espacios universitarios que Mónica, no para manipularla, sino para conocerla genuinamente y entender qué tipo de persona era. Lo que descubrió lo sorprendió. Mónica Salinas era todo lo que su padre no era. Idealista, honesta, genuinamente preocupada por la justicia social. Había elegido estudiar arquitectura específicamente para diseñar viviendas dignas para familias que no pueden pagar arquitectos caros. Es irónico, le comentó Mónica durante una conversación casual en la cafetería universitaria. Mi papá construye casas para ricos, pero yo quiero construir casas para pobres. ¿Tu papá apoya esa decisión?, preguntó Gabriel cuidadosamente. No realmente. Dice que es una fase idealista que voy a superar cuando entienda cómo funciona realmente el mundo. Gabriel sintió escalofríos al escuchar exactamente las mismas palabras que Salinas le había dicho a él 30 años atrás. ¿Y tú qué opinas sobre cómo funciona realmente el mundo? Mónica lo miró con esos ojos que tenían la misma edad que él aparentaba tener, pero con una pureza que él había perdido décadas atrás.
Opino que el mundo funciona mal porque la gente buena decide no hacer nada cuando ve injusticias. Y opino que si tienes el poder de cambiar algo malo, tienes la responsabilidad moral de hacerlo. Era la filosofía que Gabriel había tenido a los 20, antes de que la venganza la reemplazara. ¿Qué harías si descubrieras que alguien cercano a ti estaba haciendo algo éticamente incorrecto?, preguntó Gabriel. Intentaría convencerlo de que cambiara, respondió inmediatamente. Y si no pudiera convencerlo, buscaría la manera de detenerlo sin destruirlo. ¿Sin destruirlo? Mi meta sería salvar a las víctimas, no crear más víctimas, porque cuando destruyes a alguien por venganza, te conviertes en el tipo de persona que odias. Gabriel sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como flechas de sabiduría que había necesitado escuchar 30 años atrás. Mónica Salinas, sin saberlo, le estaba enseñando una lección que había tardado décadas en aprender, que la justicia verdadera no busca venganza, sino transformación. «Mónica», dijo Gabriel lentamente, «¿qué dirías si te contara que tengo evidencia de que una empresa constructora está usando materiales defectuosos que podrían causar muertes? Diría que tenemos la responsabilidad de detener eso inmediatamente. ¿De qué empresa hablas?». Gabriel la miró directamente a los ojos, preparándose para el momento que cambiaría todo. «Tu padre es empresa». La reacción de Mónica no fue lo que Gabriel había esperado en ninguna de las dos líneas temporales. En lugar de negación, enojo o defensa automática de su padre, Mónica se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información con una seriedad que revelaba madurez emocional excepcional. «¿Tienes la evidencia contigo?», preguntó finalmente. Gabriel le mostró los documentos, análisis de materiales, reportes de calidad falsificados, correspondencia interna que revelaba conocimiento consciente de los defectos. Mónica revisó cada documento con la meticulosidad de alguien que entendía las implicaciones técnicas y morales de lo que estaba viendo. Esto es criminal», dijo con voz quebrada. «Estas casas van a colapsar. ¿Me crees? Los números no mienten. Y reconozco la firma de mi papá en estas autorizaciones». Gabriel había esperado que la confrontación con la evidencia fuera el momento más difícil. No había anticipado lo que vino después, ver a una hija joven luchando con el descubrimiento de que su padre era un criminal. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó a Mónica. «Voy a hablar con él», respondió inmediatamente. «Voy a darle la oportunidad de explicar y de corregir esto voluntariamente. ¿Y si se niega? Entonces voy a hacer lo correcto, sin importar lo que cueste personalmente». Era exactamente la respuesta que Gabriel había esperado, pero verla luchar con el dolor de la desilusión familiar lo hizo sentir algo inesperado. Compasión por la hija del hombre que había odiado durante 30 años. «Mónica», dijo suavemente, «no tienes que enfrentar esto sola. ¿Qué propones?». «Propongo que los dos hablemos con tu padre, juntos. Tú como su hija que lo ama, yo como ingeniero que tiene evidencia que él necesita ver». «¿Por qué me ayudarías? Mi papá podría arruinar tu carrera si decides confrontarlo». Gabriel pensó en los 30 años de venganza que había vivido en la línea temporal original, en la vida que había desperdiciado persiguiendo la destrucción de Salinas. «Porque creo que hay una diferencia entre buscar justicia y buscar venganza, y quiero intentar el camino de la justicia». La confrontación con Rodrigo Salinas tuvo lugar en su oficina principal de Constructora Salinas, pero esta vez Gabriel no llegó solo ni con ingenua indignación moral. Llegó con Mónica, con evidencia irrefutable y con 30 años de sabiduría sobre cómo manejar hombres poderosos y corruptos. «Papá», comenzó Mónica antes de que Gabriel pudiera hablar, «necesitamos hablar contigo sobre los proyectos de vivienda social». Salinas miró a Gabriel con la misma frialdad que recordaba de 30 años atrás, pero había algo diferente en su expresión cuando miró a su hija. «¿Qué está haciendo él aquí?», preguntó señalando a Gabriel. «Está aquí porque tiene evidencia de algo que necesitas ver», respondió Mónica firmemente. Gabriel colocó los documentos sobre el escritorio de Salinas, pero esta vez no con acusación dramática, sino con calma profesional. «Señor Salinas», dijo con voz calmada,
Creo que hay un problema serio con los materiales que está usando en los proyectos gubernamentales. Salinas revisó los documentos con la misma expresión calculadora que Gabriel recordaba. Pero la presencia de Mónica cambiaba toda la dinámica de la confrontación. Estos son preocupantes, admitió Salinas después de largos minutos. ¿Preocupantes?, intervino Mónica. Papá, esto significa que las casas que construimos podrían colapsar y matar familias. Mónica, el mundo de los negocios es complicado. No, interrumpió ella con firmeza que sorprendió a ambos hombres. No hay nada complicado sobre esto. Esto está mal, y tú lo sabes. Gabriel observó cómo Salinas luchaba entre su instinto de manipulación y su amor paternal. Era la primera vez que veía vulnerabilidad real en el hombre que había considerado un monstruo durante décadas. ¿Qué proponen?, preguntó Salinas finalmente. Propongo que reemplacemos todos los materiales defectuosos inmediatamente, respondió Gabriel. Que revisemos todos los edificios ya construidos y que implementemos controles de calidad que aseguren que esto nunca vuelva a pasar. ¿Y el costo? Menor que el costo de las demandas cuando los edificios colapsen, respondió Gabriel. Y definitivamente menor que el costo de vivir sabiendo que causaste muertes evitables. Lo que siguió fue la transformación más inesperada de ambas líneas temporales de Gabriel. Rodrigo Salinas decidió cooperar. No inmediatamente, no fácilmente, pero gradualmente, y con la persistente influencia de Mónica, Salinas comenzó a implementar los cambios que Gabriel había propuesto. «No entiendo por qué me estás ayudando», le dijo Salinas a Gabriel durante una de sus reuniones semanales para revisar el progreso. «Podrías haberme destruido con esta evidencia». «Podría haber intentado destruirte», corrigió Gabriel, «pero eso no habría salvado las vidas que están en peligro y habría desperdiciado mi vida en el proceso». ¿Desperdiciado cómo? Gabriel pensó en los 30 años de obsesión vengativa, en la soledad, en las oportunidades de amor y felicidad que había sacrificado por el placer de la venganza. Hay una diferencia entre conseguir justicia y conseguir venganza, explicó. La justicia soluciona problemas. La venganza solo crea problemas nuevos. Salinas lo estudió con curiosidad genuina. Hablas como alguien que ha aprendido esa lección de manera costosa. Digamos que he pensado mucho sobre las consecuencias de diferentes tipos de decisiones. Durante los meses siguientes, Gabriel trabajó directamente con Constructora Salinas para implementar los cambios necesarios. No como empleado vengativo, sino como consultor externo cuyo único objetivo era asegurar que la empresa operara éticamente. La transformación en Salinas fue gradual pero real. Ver el orgullo en los ojos de Mónica cuando él hacía lo correcto, ver la diferencia tangible que estaban haciendo en la vida de familias de bajos recursos, comenzó a cambiar algo fundamental en su carácter. ¿Sabes qué es lo extraño?, le comentó Salinas a Gabriel después de supervisar la instalación de materiales de calidad en un proyecto nuevo. Hacer las cosas correctamente es más satisfactorio de lo que esperaba. ¿Más satisfactorio que ganar dinero fácil? Más satisfactorio que cualquier cosa que haya hecho en años. Mi hija me mira con respeto por primera vez desde que era niña. Gabriel sintió algo que no había experimentado en 30 años de venganza. La satisfacción de haber transformado a alguien en lugar de destruirlo. Pero el verdadero test llegó cuando se presentó la oportunidad que habría definido la respuesta de Salinas en la línea temporal original. Un funcionario del gobierno se acercó a Salinas con una propuesta: aprobar materiales defectuosos en un proyecto masivo a cambio de contratos gubernamentales valorados en cientos de millones de pesos. «Es una oportunidad única», le dijo el funcionario corrupto. «Nadie va a revisar los materiales si nosotros damos la aprobación oficial». En la línea temporal original, Salinas había aceptado inmediatamente. Esta vez pidió tiempo para considerar la propuesta. «Gabriel», le dijo Salinas durante su siguiente reunión, «tengo que contarte sobre una propuesta que recibí». Le explicó la oferta en detalle, incluyendo los riesgos y las recompensas potenciales. «¿Qué habrías hecho hace un año?», preguntó Gabriel. «Habría aceptado sin dudarlo», admitió Salinas honestamente. «Pero ahora, no sé.
Sigo siendo un hombre de negocios, pero también soy padre. Y no puedo hacer algo que haría que mi hija se avergüence de mí. ¿Qué vas a decidir? Voy a rechazar la propuesta y voy a reportar al funcionario que me la hizo. Gabriel sintió una emoción que no había experimentado en décadas, orgullo genuino en la transformación de otro ser humano. Pero sabía que la verdadera prueba de la transformación de Salinas llegaría cuando enfrentaran las consecuencias económicas de operar éticamente en una industria corrupta. La prueba definitiva llegó cuando la decisión de Salinas de rechazar la propuesta corrupta y reportar al funcionario desencadenó una investigación gubernamental que amenazaba todo su imperio empresarial. Van a revisar todos nuestros contratos de los últimos 10 años, le informó Salinas a Gabriel durante una reunión de emergencia. Van a encontrar irregularidades que cometimos antes de que comenzáramos a trabajar juntos. ¿Irregularidades que podrían llevarte a la cárcel? Irregularidades que definitivamente me van a llevar a la cárcel, corrigió Salinas con una calma que sorprendió a Gabriel. La pregunta es si vas a aprovechar esta oportunidad para destruirme completamente. Gabriel sintió un momento de vértigo emocional. Durante 30 años en la línea temporal original, había soñado exactamente con este momento. Rodrigo Salinas vulnerable, enfrentando las consecuencias de sus crímenes sin poder defenderse. ¿Por qué piensas que querría destruirte ahora?, preguntó Gabriel. Porque es lo que yo habría hecho en tu lugar, esperar el momento perfecto para usar toda la evidencia que tienes contra mí. Rodrigo, dijo Gabriel, usando su nombre por primera vez en cualquiera de las dos líneas temporales. Durante los últimos meses, has demostrado que puedes cambiar. Has salvado vidas implementando controles de calidad. Has rechazado oportunidades de corrupción. Has comenzado a ser el hombre que tu hija siempre esperó que fueras. Y creo que mereces la oportunidad de enfrentar las consecuencias de tu pasado sin que alguien más las intensifique por venganza. Salinas lo miró con una expresión que Gabriel no había visto nunca. Gratitud genuina mezclada con asombro. ¿Me vas a ayudar a navigating esta investigación? Te voy a ayudar a decir la verdad de manera que minimice el daño a familias inocentes, incluyendo la tuya. Durante las siguientes semanas, Gabriel trabajó con Salinas y sus abogados para preparar una confesión completa que revelaría todos los crímenes pasados, pero también documentaría los cambios implementados y las vidas salvadas en los meses recientes. Es una estrategia arriesgada, le dijo el abogado principal. Confesar voluntariamente podría resultar en sentencias más severas. Confesar voluntariamente también podría resultar en respeto judicial por su cooperación, respondió Gabriel. Y más importante, le permitirá dormir en paz por primera vez en décadas. La noche antes de que Salinas se presentara ante los fiscales, Mónica organizó una cena familiar donde Gabriel fue invitado como el hombre que ayudó a papá a encontrar su conciencia. Gabriel, le dijo Mónica durante la cena, no sé qué motivaciones tuviste originalmente para confrontar a mi papá, pero quiero agradecerte por hacerlo de manera que lo transformara en lugar de destruirlo. ¿Cómo sabes que no quise destruirlo? Porque si hubieras querido destruirlo, lo habrías hecho públicamente desde el principio. En lugar de eso, le diste la oportunidad de cambiar en privado. Salinas intervino. Gabriel, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Alguna vez tuviste la tentación de buscar venganza personal contra mí? ¿Alguna vez pensaste en usar esta evidencia para arruinar mi vida como yo podría haber arruinado la tuya? Gabriel reflexionó sobre cómo responder sin revelar la línea temporal donde había vivido 30 años de venganza obsesiva. Todos tenemos tentaciones de venganza cuando nos hacen daño, respondió cuidadosamente. Pero aprendí que la venganza es un veneno que tomas esperando que mate a tu enemigo. ¿Y qué es la justicia? La justicia es medicina que sana tanto a la víctima como al perpetrador. Rodrigo Salinas fue sentenciado a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 3 años. Una sentencia considerablemente menor de lo que habría recibido sin su cooperación voluntaria y sin la evidencia de su transformación personal. El día que Salinas entró a prisión, Gabriel experimentó algo que no había anticipado. Tristeza profunda por un hombre que había aprendido a respetar. ¿Vas a visitarlo?,
le preguntó Mónica, mientras observaban el auto que llevaba a su padre a la penitenciaría. Si él quiere que lo visite, respondió Gabriel. Creo que le haría bien. Eres la primera persona que logró mostrarle que había una manera mejor de vivir. Durante los 3 años siguientes, Gabriel visitó a Salinas una vez por mes. No por obligación, sino porque había desarrollado algo que nunca había esperado. Una amistad genuina con el hombre que había sido su mayor enemigo. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberme destruido cuando tuviste la oportunidad?, le preguntó Salinas durante una de estas visitas. Nunca, respondió Gabriel honestamente. Destruirte no habría salvado las vidas que salvamos trabajando juntos. No habría creado los estándares de calidad que ahora otras empresas están adoptando. Y no me habría enseñado que la transformación es posible. ¿Qué has aprendido sobre el perdón? Gabriel pensó en los 30 años de odio que había vivido en la línea temporal original, en la vacuidad de la venganza exitosa, en la paz que había encontrado eligiendo transformación sobre destrucción. Aprendí que el perdón no es olvidar el daño que alguien causó. Es elegir no permitir que ese daño defina el resto de tu vida. ¿Y sobre la redención? Aprendí que la redención es posible para cualquier persona que genuinamente quiera cambiar, pero requiere más valor que la maldad, porque es más difícil construir que destruir. Cuando Salinas fue liberado después de 3 años, había cambiado fundamentalmente, no solo en su ética empresarial, sino en su comprensión de lo que significaba vivir una vida significativa. Quiero trabajar contigo, le propuso a Gabriel el día de su liberación. ¿Trabajar cómo? Crear una fundación que se dedique a asegurar estándares éticos en la construcción, usar mi experiencia como ejemplo de las consecuencias de la corrupción y tu sabiduría como modelo de cómo buscar justicia sin venganza. ¿Estás seguro? Trabajar conmigo significa admitir públicamente todos tus errores pasados. Admitir mis errores pasados es exactamente lo que quiero hacer, respondió Salinas con una determinación que Gabriel reconoció como genuina. He pasado 3 años en prisión entendiendo que la única manera de redimirse realmente es ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Gabriel sintió una emoción que no había experimentado en ninguna de las 2 líneas temporales. La satisfacción profunda de haber ayudado a crear algo mejor de lo que había existido antes. Hay una condición, dijo Gabriel. ¿Cuál? Mónica tiene que estar involucrada. Esta fundación va a necesitar a alguien que entienda tanto la técnica como la ética, y ella es la persona más calificada que conozco. Mónica, ahora una arquitecta de 25 años con especialización en vivienda social, había seguido el caso de su padre y la transformación de ambos hombres con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Ustedes 2 quieren que trabaje con ustedes después de todo lo que ha pasado?, preguntó cuando le propusieron la idea. Queremos que dirijas la fundación, corrigió Gabriel. Tu padre y yo somos ejemplos de lo que puede salir mal y lo que puede salir bien. Pero tú eres el ejemplo de lo que debería ser desde el principio. La Fundación Salinas Herrera para Construcción Ética se estableció 6 meses después de la liberación de Salinas. Su misión era triple: establecer estándares de calidad inviolables en proyectos de vivienda social, proporcionar consultoría gratuita a empresas que quisieran implementar prácticas éticas y educar a nuevas generaciones de constructores sobre la responsabilidad moral de su profesión. Es irónico, comentó Mónica durante la ceremonia de inauguración de la fundación. Mi papá y Gabriel comenzaron como enemigos, pero terminaron creando algo que va a beneficiar a miles de familias. No es irónico, respondió Gabriel. Es la prueba de que la transformación siempre es posible cuando las personas están dispuestas a elegir crecimiento sobre resentimiento. Durante los años siguientes, la fundación se convirtió en referencia nacional para construcción ética. Habían implementado sus estándares en más de 500 proyectos. Habían capacitado a miles de ingenieros y arquitectos y habían previsto colapsos estructurales que habrían causado cientos de muertes. Pero el logro que más orgulloso hacía sentir a Gabriel no era institucional, sino personal. Había transformado odio en propósito, venganza en justicia, enemigos en colaboradores. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido diferente tu vida si hubieras elegido venganza en lugar de transformación?, le preguntó Salinas una noche mientras revisaban propuestas para nuevos proyectos de la fundación.
Gabriel pensó en los 30 años de soledad vengativa que había vivido en la línea temporal original, en la vacuidad del triunfo destructivo, en todas las oportunidades de felicidad que había sacrificado por el placer de la venganza. Pienso en eso todos los días, admitió. Y cada día estoy más agradecido de haber elegido el camino más difícil. ¿El camino más difícil? Es mucho más fácil odiar que amar. Es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil vengarse que perdonar. Pero también es mucho más vacío, agregó Salinas. Exactamente. La venganza es satisfacción temporal. La transformación es paz permanente. 10 años después de establecer la fundación, cuando Gabriel tenía 40 años en esta línea temporal pero 60 años de sabiduría acumulada, recibió una invitación que cambiaría su comprensión completa de lo que había logrado. Las Naciones Unidas lo invitaron a dirigir una conferencia internacional sobre construcción ética y prevención de desastres en Ginebra, reconociendo el trabajo de la Fundación Salinas Herrera como modelo mundial. «No puedo creer que voy a hablar en la ONU», le comentó a Mónica mientras preparaban la presentación. «Yo no puedo creer que vas a hablar junto a mi papá sobre transformación personal en una conferencia internacional», respondió ella con una sonrisa que mezclaba orgullo y diversión. «¿Crees que la gente va a entender la historia completa? Creo que la gente va a entender que es posible cambiar enemigos en aliados cuando el objetivo es más grande que el resentimiento personal». La conferencia se realizó en el Palais des Nations, ante una audiencia de funcionarios gubernamentales, arquitectos, ingenieros y activistas de derechos humanos de 53 países. Gabriel comenzó la presentación con una declaración que habría sido impensable en la línea temporal original. «Mi nombre es Gabriel Herrera, y el hombre que va a hablar después de mí, Rodrigo Salinas, fue mi enemigo durante años. Hoy es mi colaborador, mi amigo, y la prueba viviente de que la transformación es posible cuando elegimos justicia sobre venganza». Durante la siguiente hora, Gabriel y Salinas contaron su historia completa. La confrontación inicial, el proceso de transformación, la decisión de trabajar juntos y los resultados de su colaboración. «La pregunta que nos hacen frecuentemente», dijo Salinas durante su parte de la presentación, «es cómo es posible que un criminal reformado y su antigua víctima trabajen juntos exitosamente». «La respuesta», continuó Gabriel, «es que ambos entendimos que nuestro conflicto personal era menos importante que las vidas que podíamos salvar trabajando juntos. Y ambos entendimos», agregó Salinas, «que la verdadera justicia no busca castigar el pasado, sino prevenir que los errores del pasado se repitan en el futuro». Al final de la conferencia, durante la sesión de preguntas, una delegada de Bangladesh hizo una observación que tocó el corazón del mensaje que Gabriel había querido transmitir. «Ustedes han demostrado que es posible transformar conflicto personal en beneficio social. ¿Creen que este modelo puede aplicarse a conflictos más grandes, como conflictos entre países o entre culturas?» Gabriel y Salinas se miraron, reconociendo la profundidad de la pregunta. «Creemos», respondió Gabriel, «que cualquier conflicto puede transformarse cuando las partes están dispuestas a priorizar soluciones sobre satisfacción personal. Y cuando entienden», agregó Salinas, «que la venganza es un círculo que nunca termina, pero la transformación es un círculo virtuoso que beneficia a generaciones futuras». Esa noche, después de la conferencia, Gabriel caminó solo por las calles de Ginebra, reflexionando sobre el camino que había llevado desde el odio destructivo hasta la colaboración constructiva. En un parque cerca del lago Liman, se sentó en una banca y llamó a Mónica para compartir algo que había estado pensando durante días. «Mónica», le dijo, «creo que finalmente entiendo cuál era el verdadero propósito de todo lo que pasamos». «¿Cuál?» No era solo salvar las vidas que estaban en peligro por los materiales defectuosos. Era demostrar que es posible elegir transformación sobre destrucción, incluso cuando la destrucción parecería justificada. ¿Y qué significa eso para el futuro? Gabriel miró las luces de la ciudad reflejándose en el agua del lago, pensando en todas las personas que habían sido tocadas por su decisión de elegir justicia transformativa sobre venganza destructiva. Significa que tenemos la responsabilidad de enseñar lo que aprendimos, que el perdón no es debilidad,
sino fuerza. Que la justicia verdadera crea en lugar de destruir. Y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. 5 años después de la conferencia de la ONU, cuando la Fundación Salinas Herrera había establecido programas en 25 países y salvado miles de vidas, Gabriel recibió una carta que lo hizo llorar por primera vez en décadas. Era de María González, una mujer de 60 años que vivía en uno de los edificios que habían sido reparados durante los primeros proyectos de la Fundación. «Estimado señor Herrera», decía la carta, «no sé si usted se acuerda de mí. Vivo en el edificio 7 del conjunto habitacional San José, uno de los primeros que su fundación reparó hace 10 años». Gabriel sí se acordaba. Había sido uno de los edificios más peligrosos, con grietas estructurales que habrían causado colapso total durante el siguiente terremoto. «Quiero contarle algo que tal vez no sepa», continuaba la carta. «Mi nieto de 8 años, Alejandro, vive conmigo en ese edificio. Hace 3 años hubo un temblor fuerte y todos los edificios del área tuvieron daños. Todos, excepto el nuestro». Gabriel sintió escalofríos al leer esas líneas. Los ingenieros dijeron que nuestro edificio resistió porque había sido reforzado correctamente. Mi nieto me preguntó quién había arreglado nuestro edificio, y cuando le conté sobre usted y el señor Salinas me dijo: «Abuela, ellos son héroes de verdad, porque no solo salvaron vidas, sino que se salvaron entre ellos». Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Gabriel fueron de una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. «Un niño de 8 años entendió algo que a mí me tomó 30 años aprender», le dijo a Salinas cuando compartió la carta. «Que salvar a otros y salvarse a uno mismo no son acciones separadas». Voz del emperador. En este momento, leyendo las palabras de un niño que había vivido porque 2 hombres eligieron transformación sobre destrucción, Gabriel Herrera entendió el secreto más profundo del perdón. Que perdonar al enemigo no es liberarlo de las consecuencias, sino liberarse uno mismo de la prisión del odio. «Gabriel», le dijo Salinas, «hay algo que nunca te he dicho». «¿Qué?» «El día que trajiste esa evidencia original a mi oficina, yo ya sabía sobre los materiales defectuosos. Había decidido ignorar el problema porque corregirlo era muy costoso». Gabriel sintió un momento de la antigua ira, pero fue reemplazada inmediatamente por algo más profundo: comprensión. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque quiero que sepas que tu decisión de darme la oportunidad de cambiar, en lugar de exponerme públicamente, literalmente salvó mi alma. No solo mi reputación o mi empresa, mi alma». «¿Cómo?» «Porque me obligó a confrontar quién era realmente y a decidir quién quería ser. Si me hubieras destruido inmediatamente, nunca habría tenido esa oportunidad de crecimiento». Gabriel se quedó en silencio, procesando la profundidad de lo que Salinas estaba compartiendo. «Rodrigo», dijo finalmente, «hay algo que nunca te he dicho a ti». «¿Qué?» «Había una parte de mí que quería venganza completa. Había una parte de mí que fantasear con verte arruinado, humillado, destruido». «¿Y qué te detuvo?» «La comprensión de que la venganza habría sido más destructiva para mí que para ti. Habría tenido que convertirme en alguien que odiaba para conseguir esa venganza». «¿Y ahora? ¿Alguna vez lamentas no haberme destruido cuando pudiste?» Gabriel miró a su antiguo enemigo, ahora colaborador y amigo, pensando en las miles de vidas que habían salvado trabajando juntos, en las generaciones de constructores que habían educado, en el ejemplo que habían establecido sobre el poder transformador del perdón. «Lo único que lamento», respondió, «es haber tardado tanto en entender que la transformación siempre es más poderosa que la destrucción». «¿Crees que merecía una segunda oportunidad?» «Creo que todos merecemos segundas oportunidades, pero solo cuando estamos genuinamente dispuestos a cambiar». «¿Y crees que cambié genuinamente?» Gabriel sonrió recordando al hombre arrogante y corrupto que había conocido 30 años atrás, comparándolo con el hombre humilde y dedicado que se sentaba frente a él. «Creo que te convertiste en alguien mejor de quien eras, y eso es lo único que cualquiera de nosotros puede esperar lograr». 15 años después de su primer encuentro, cuando Gabriel tenía 45 años,
y la Fundación Salinas Herrera habíase convertido en referencia mundial para construcción ética, recibieron la invitación más significativa de sus carreras. El Premio Nobel de la Paz había decidido reconocer su trabajo con una nominación conjunta, citando su demostración extraordinaria de que enemigos personales pueden convertirse en aliados para el bien común cuando priorizan la humanidad sobre el resentimiento. «No puedo creer que estemos nominados para el Premio Nobel», le dijo Mónica a Gabriel durante la cena familiar semanal que habían mantenido durante años. «Yo no puedo creer que hayamos llegado hasta aquí desde donde empezamos», respondió Gabriel, mirando a Salinas con la camaradería de décadas de trabajo conjunto. «¿Dónde empezamos realmente?», preguntó Salinas. «¿En el odio, en el perdón o en algún lugar intermedio?». Gabriel reflexionó sobre la pregunta, pensando en las dos líneas temporales que había vivido. Una definida por 30 años de venganza destructiva, otra definida por décadas de colaboración transformativa. «Empezamos en la encrucijada donde todos empezamos cuando alguien nos hace daño», respondió. «En el momento donde decidimos si vamos a elegir venganza o justicia, destrucción o transformación. ¿Y qué determinó que eligiéramos correctamente? La comprensión de que había algo más importante que nuestro conflicto personal, las vidas que podíamos salvar trabajando juntos». Aunque no ganaron el Premio Nobel, la nominación elevó el perfil internacional de su trabajo y abrió oportunidades para expandir su modelo a conflictos más grandes. Durante los años siguientes, fueron invitados a mediar en disputas entre empresas, entre comunidades, incluso entre gobiernos, siempre aplicando los principios que habían aprendido. Que la transformación es más poderosa que la destrucción, que la justicia verdadera busca soluciones en lugar de castigos, y que el perdón no es debilidad, sino la forma más fuerte de fuerza. ¿Alguna vez imaginas cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos elegido este camino?, le preguntó Salinas a Gabriel durante una de sus caminatas semanales por el parque. Gabriel pensó en la línea temporal original, donde había desperdiciado 30 años en venganza obsesiva, donde había muerto solo y amargado, donde su talento para la justicia se había corrompido en sed de destrucción. «Imagino que habríamos sido mucho menos felices», respondió honestamente. «Y mucho menos útiles». ¿Útiles? Útiles para el mundo. Útiles para las familias que viven en edificios seguros gracias a nuestro trabajo. Útiles para los jóvenes profesionales que han aprendido ética de nuestro ejemplo. ¿Y útiles para nosotros mismos? Especialmente útiles para nosotros mismos, porque encontramos una manera de convertir dolor en propósito, conflicto en colaboración, enemigos en familia. Era cierto. Durante los años de trabajo conjunto, Salinas se había convertido en algo más que colaborador o incluso amigo. Se había convertido en la familia que Gabriel había elegido, y Gabriel se había convertido en el hermano que Salinas nunca había tenido. «Gabriel», dijo Salinas, mientras se sentaban en su banca favorita del parque, «quiero agradecerte por algo específico». «¿Qué?» «Por darme la oportunidad de convertirme en alguien que mi hija pudiera admirar. Por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Rodrigo, quiero agradecerte a ti por algo también». «¿Qué?» «Por enseñarme que la transformación es posible para cualquiera, sin importar qué tan perdido parezca. Por demostrarme que vale la pena elegir esperanza sobre cinismo». Se quedaron sentados en silencio cómodo, dos hombres que habían comenzado como enemigos mortales y habían terminado como hermanos elegidos, contemplando el parque donde niños jugaban en estructuras construidas con los estándares de seguridad que ellos habían desarrollado. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», comentó Gabriel. «¿Qué?» «Que salvamos más vidas trabajando juntos de las que cualquiera de nosotros habría salvado trabajando solo. Y salvamos nuestras propias almas en el proceso», agregó Salinas. En su cumpleaños 60, exactamente la edad que tenía cuando había regresado al pasado en la línea temporal original, Gabriel Herrera inauguró el proyecto más ambicioso de la Fundación Salinas Herrera, la Universidad Internacional de Construcción Ética. El campus se construyó en terrenos donados por el gobierno, utilizando técnicas arquitectónicas que combinaban belleza, sostenibilidad y seguridad estructural absoluta.
Era el símbolo físico de lo que podía lograrse cuando enemigos elegían colaboración sobre conflicto. Esta universidad, dijo Gabriel durante la ceremonia inaugural, existe porque dos hombres que se odiaban aprendieron que tenían algo más importante que su odio: un propósito compartido. Entre los asistentes estaban cientos de ingenieros, arquitectos y construction workers que habían sido entrenados por la fundación durante 2 décadas. Estaban funcionarios de gobiernos que habían adoptado sus estándares. Estaban familias que vivían en edificios seguros gracias a su trabajo. Y estaba Mónica, ahora decana de la nueva universidad, con sus propios hijos que habían crecido viendo a su abuelo y a tío Gabriel como ejemplo de que la transformación siempre era posible. ¿Abuelo Rodrigo?, le preguntó la nieta de 8 años a Salinas después de la ceremonia. ¿Tío Gabriel era realmente tu enemigo antes? Salinas miró a Gabriel, compartiendo una sonrisa que contenía décadas de historia compleja. Era mi enemigo, respondió honestamente, pero se convirtió en mi hermano cuando ambos decidimos que era más importante construir que destruir. ¿Cómo se convierte un enemigo en hermano? Eligiendo perdonar en lugar de vengarse. Eligiendo trabajar juntos en lugar de trabajar en contra. Eligiendo el amor en lugar del odio. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y el campus estaba silencioso bajo las estrellas, Gabriel y Salinas caminaron juntos por los jardines de la universidad que habían creado. ¿Tienes algún arrepentimiento?, le preguntó Salinas a Gabriel. Gabriel pensó en la línea temporal que había destruido con venganza obsesiva, en los 30 años de soledad y amargura que había vivido, en la muerte solitaria que había enfrentado sin haber experimentado amor, amistad o propósito real. Mi único arrepentimiento, respondió, es que me tomó tanto tiempo aprender que el perdón era más poderoso que la venganza. ¿Y mi transformación? ¿Alguna vez dudas de que fuera genuina? Gabriel miró a su amigo, el hombre que había pasado de criminal corrupto a dedicado servidor público, de padre avergonzante a abuelo admirado, de enemigo a hermano elegido. Tu transformación, dijo Gabriel, es la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir ser quien realmente quieres ser. Gracias por no destruirme cuando pudiste, susurró Salinas. Gracias por no destruirte a ti mismo cuando pudiste, respondió Gabriel. Voz del emperador humilde. Esta es la crónica de 2 hombres que descubrieron que el perdón verdadero no es olvidar el daño causado, sino transformar ese daño en propósito que beneficia al mundo. Gabriel había vivido una vida entera de venganza obsesiva, destruyendo a su enemigo pero destruyéndose a sí mismo en el proceso. Cuando el tiempo le concedió regresar, eligió el camino más difícil, transformar a su enemigo en lugar de destruirlo. Y al hacer esa elección, descubrió que la justicia verdadera no busca castigar el pasado, sino prevenir que los errores del pasado se repitan en el futuro. Salvó miles de vidas implementando estándares éticos, creó generaciones de profesionales comprometidos con la responsabilidad moral, transformó odio personal en beneficio universal. Pero más importante que todo eso, demostró que el perdón no es debilidad, sino la forma más fuerte de fortaleza, y que nunca es demasiado tarde para elegir transformación sobre destrucción. Porque el emperador sabe que cuando alguien elige perdonar lo imperdonable, no solo libera a su enemigo de las cadenas del odio, se libera a sí mismo de la prisión de la venganza. Y cuando 2 enemigos se convierten en hermanos por elección, no solo cambian sus propios destinos, cambian el destino del mundo. Porque aquí, cada historia es una memoria del alma. Y esta memoria nos enseña que el amor siempre es más poderoso que el odio, que la construcción siempre es más satisfactoria que la destrucción, y que nunca es demasiado tarde para elegir el perdón sobre la venganza. Aquí, cada historia es una memoria del alma.